tenemos un documento en el cual se los quiero leer para que ustedes se enteren de cómo es que tienen que hacer este tipo de revisión. Dice aquí, abogados dicen que si recibe una orden de deportación, todavía tiene opciones para que no lo expulsen del país. Puede apelar o pedir una reapertura de su caso. Necesita su récord criminal y también la ayuda de un abogado. En otro tipo de crímenes se tiene que verificar muy de cerca lo que la persona podría tener en su récord, ya que también existe la posibilidad de que se encuentren con desagradables sorpresas, como lo es crímenes que no les pertenecen, y eso pasa muchísimo. Dado la cantidad de información diferente que circula a diario sobre temas migratorios, como lo es lo que está pasando en Texas, ¿no? Esa SB4 que ya está aprobada, solamente la necesita pues firmar el gobernador, es grave. También lo ocurrido en Florida, que mucha gente todavía no lo cree, y está mucha gente también siendo afectada por eso. Y el exmandatario a la cabeza de las encuestas, que anda diciendo cosa y media. Acuérdense, la comunidad inmigrante quiere saber qué pasará con ellos. Y ya está creciendo esa pregunta en muchísima gente. ¿Qué va a pasar con nosotros? Si los van a detener, si los van a deportar, si podrán quedarse o perderán los beneficios adquiridos durante el gobierno del presidente actual. Muchos preguntan cómo saber si tienen una orden de deportación o crímenes que los pudieran ser deportables. Un ejemplo sería del inmigrante indocumentado identificado como Oscar. Cuenta que entró a los Estados Unidos en abril del 2013. Lo detuvo la patrulla fronteriza, le dieron un permiso humanitario de 1 mes de duración, le entregaron un citatorio para presentarse ante un juez en una corte de inmigración, pero no fue a la cita por miedo. Y mucha gente hace eso por miedo. Dice él, ¿cómo averiguo si tengo una orden de deportación? ¿Me van a deportar? ¿Qué va a pasar si el exmandatario vuelve a ser presidente? Yo creo que, Ricardo, no presentarte a una corte de inmigración es muy grave, porque probablemente te den lo que dicen muchos abogados, una deportación en ausencia, y esta persona ni tan siquiera lo sabe. Pero si tienes una cita, lo mejor sería agarrar un abogado y asistir a esas citas. ¿Tú qué crees? Es que, Tony, prácticamente si tienes una cita y no vas, estás abandonando tu caso, ¿no? Y de esa misma manera la va a mirar el juez cuando presente tu caso, vean tu nombre, que no estás, pues entonces prácticamente no te interesa esa petición y es un abandono de tu caso. Y eso te puede poner en una deportación. Es muy recomendable que si tienes esa duda o que tienes ese temor de poder ir a una corte con una cita que tú tienes, si tienes temor, pues mejor, como dice Tony, consultar con un abogado para ver qué te recomienda, qué es lo que tienes que hacer, pero no dejes de faltar a esa cita, Tony. Totalmente. Aquí dice también, hay una manera muy fácil de saber si tienes una orden de deportación o crímenes no arreglados o que no te pertenezcan, y se llama trámite de récord criminal, el que siempre hemos hablado en este programa. El exmandatario, que es el anterior al que está ahorita sentado en la silla, ha externado recientemente que quiere delegar a la Guardia Nacional para llevar a cabo deportaciones masivas. Una idea similar a la empujada por sus colegas de partido en Texas, donde la Cámara de Representantes aprobó una norma, la que les acabo de decir, la SB4, que permitiría a la policía estatal detener y deportar a indocumentados. Solo están esperando que la firme el gobernador, y también el de Florida y de otros lugares tienen las mismas ideas. Inclusive me di cuenta que aquí, y les voy a pasar un video muy pronto, aquí en una ciudad de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles o de San Bernardino, se rige por gente que está en contra de nuestra comunidad indocumentada completamente. Hay hasta fondos que le han dado a una compañía para que vaya y destruya los puestos ambulantes de nuestra gente y les cause estragos y los entreguen en migración. Es un caos, y mucha gente no lo ve porque son cosas que están pasando en diferentes partes de la nación y no le dan difusión a todo esto. Entonces vienen cosas graves donde nos tenemos que prevenir. Dice aquí, Carlos es uno de los tantos indocumentados que entró con visa. Se quedó indocumentado en Estados Unidos y dice no tener antecedentes criminales.
¿Nos van a poder deportar? Pregunta él, pero lo que ignora Carlos es que no importando que nunca hayas cometido un crimen o delito, es extremadamente importante revisar tus récords criminales. Eso es, como dice el dicho mexicano, de cajón, o sea, de a fuerzas. Con lo visto en años anteriores, podemos presentar algunas alternativas. Dice aquí, la ley de inmigración no hace diferencia entre indocumentados recientes o aquellos que llevan tiempo en el país, y tampoco entre aquellos que tienen o no antecedentes penales. La única falta es estar sin papeles aquí en el país, pero claro está, si tú puedes demostrar un buen carácter moral, tus chances de quedarte aumentan muchísimo. Otro es los indocumentados que llevan más tiempo en el país. A veces tienen vías para regularizar su permanencia en el país. Por ejemplo, un hijo ciudadano que cumplió 21 años y puede pedir su residencia legal. Otro sería si el indocumentado entró con una visa y se casa con un ciudadano o ciudadana, el cónyuge puede pedir su residencia. Cada caso es único, dicen aquí. Para cada uno de los millones de indocumentados que están en el país hay respuestas buenas o malas. Por ese motivo se piensa que fijarán prioridades como lo hizo el anterior mandatario, y entre ellas figuran los que tienen antecedentes penales, inclusive los que ni siquiera saben que tienen problemas por no revisar. Por eso, y de mayor prioridad, es que hay que estar preparados, hay que revisar esos récords criminales para ver qué hay en ellos, y hay que despegarnos del uso de documentos falsos, porque a muchos les sale el seguro social falso en el récord criminal. ¿Qué explicación vas a dar si pasa eso? Si las autoridades te detienen, te revisan tus huellas dactilares, vamos a decir que todo sale bien, no hay crímenes, pero sale ese seguro social falso que tienes en uso, ¿qué les vas a decir? O sea, les vas a decir, sí, yo trabajo con ese número, sí, yo hago crédito con ese número, sí, yo he obtenido beneficios médicos con ese número. Es grave esto, Adriana, y yo pienso que nuestra gente ya de plano tienen que ver sus opciones para quedarse en este país, ¿eh?